Gloria sea el nombre del Señor, amados hermanos. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Estamos aquí de regreso nuevamente para compartir con todos ustedes una enseñanza más, amén, en esta serie de estudios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta mañana vamos a estar compartiendo con todos ustedes la parte número 7, amén. Y en esta parte número 7 vamos a aprender muchas cosas en el estudio de hoy. Y una de ellas es que tú y yo, el día de hoy, somos descendencia de Abraham, pero descendencia biológica de Abraham, y por lo tanto también no somos de Israel, de Jacob. Y que no es como se nos ha enseñado, que solamente somos la descendencia espiritual de Abraham. Hoy con base bíblica, con escrituras de la palabra de Dios, te voy a dar a entender, ¿sí?, que no es así, sino que realmente somos la descendencia biológica de Abraham. Gloria sea el nombre del Señor. Esa es una de las cosas que vamos a aprender el día de hoy. Amén. Doy la bienvenida a todos y cada uno de los hermanos que nos siguen, siempre nos siguen. Amén. Que el Señor les bendiga. Y a todos aquellos amigos también, hermanos, que miran nuestros videos, tanto aquí en Facebook como en YouTube. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su apoyo. Les agradeceríamos si dejan sus comentarios, que nos contacten si tienen alguna duda, ya alguna necesidad de oración. Por favor, no se sientan intimidados. Pueden hacerlo. Estamos dispuestos. Amén. Que el Señor les bendiga. Y pues ya sin más preámbulos, vamos a continuar en donde dejamos en el estudio pasado, de la semana pasada. Amén. En el estudio pasado, sé que fue poco difícil, poco duro, lo que estuvimos enseñando, de que Jesús, Yeshua, él sí fue hijo biológico de José, para de esa manera ser considerado como un descendiente de David. Porque la descendencia en la cultura hebrea solo se obtiene por parte del padre y no por parte de la madre. Amén. Ya lo explicamos y yo sé que para algunos ha sido muy difícil aceptar esto, pero pues es la verdad, hermano, es la verdad. Vamos a continuar precisamente ahí, en esa parte en donde nos quedamos. Voy a retirar la cámara nuevamente para poder concentrarnos en este estudio y vamos a iniciar por darle gracias al Señor y pedirle que Él nos ayude nuevamente para entender, sí, que abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos entender este estudio. Amén. Padre bueno, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, Jesús el Mesías, Señor, nos declaramos necesitados nuevamente. Te pedimos que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que nos enseñes nuevamente, Señor, todas las cosas y que nos guíes a toda la verdad. Señor, reconocemos que sin ti, Señor, no somos nada. Dios eterno, que seas tú limpiando todo adoctrinamiento, Señor, que hemos recibido por años y años, que ha quedado puesto, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, pero que eso no nos ayuda a entender, Señor, lo que tú dejaste escrito en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que todo pensamiento griego sea quitado de nosotros. Danos la mente de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, al final de todo esto, la gloria y la honra va a ser para ti. Te damos gracias también por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en este ministerio. Bendito Dios, gracias por esa puerta, Señor, que tú has abierto, Señor, en esa radio, en esa estación de radio, Señor. Sabemos que tú has dado promesas, Señor, de que tú ibas a empezar a expandir todo esto, Dios eterno. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Bendito sea tu nombre. Amén. Y amén. Bueno, ahora sí, vamos a entrar de lleno en este estudio y como lo repito nuevamente, vamos a continuar con nuestra serie de estudios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ya en el estudio pasado pudimos ver muy claramente a través de las Escrituras que Jesús, que Yeshua, sí fue el hijo biológico de José, de Joseph, para así poder ser un descendiente de David y heredero del reino de Israel, y también para poder ser el Mesías de Israel, ¿verdad? Ya que, repito nuevamente también esto, ya que la genealogía en la cultura hebrea solo se hereda por parte del padre y no por parte de la madre. Ahora,
también sabemos que el sistema en el que vivimos actualmente, tanto político, cultural como religioso, pues están totalmente corrompidos. Pero lo bueno de todo esto es que Dios en su palabra nos habla que al final de los tiempos se iba a dar una restauración de todas las cosas. Hechos 3:21. ¿Sí? Y es por esa razón que se está dando todo este despertamiento hacia la verdad que Dios está causando en su pueblo. Esto no es casualidad, no. Esto ya había sido escrito que iba a suceder en el final de los tiempos. Amén. Y vamos a ver en el estudio de hoy este último concepto que también existe en la cultura hebrea, pero que se desconoce y se ignora totalmente en el cristianismo. Y es en relación a la preexistencia de Jesús, de Yeshua, el Mesías. Pero antes quiero presentarte este pasaje que está en las Escrituras. Está en Romanos 4:17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que en la mente y el pensamiento de Dios hay cosas que aún no existen físicamente, pero que Él ya las tiene diseñadas, ya las tiene creadas desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? En la mente y el pensamiento de Dios. Vamos a estar examinando ciertas citas bíblicas en donde parece indicar que Jesús, que Yeshua preexistía de una manera física desde antes de la fundación del mundo, pero como repito nuevamente, esa interpretación es hecha con una mente gentil griega y no con una mente hebrea como la del Señor Jesús, como la de Yeshua y los apóstoles. Vamos a empezar con este primer verso que es muy conocido del cristianismo, ¿ya? Primera de Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y pues ya todos sabemos cuál ha sido la interpretación que se le ha dado a este pasaje, hecho con una mente gentil griega, ¿sí? Que es que Jesús, Yeshua, preexistía como Dios desde el principio y que solo tomó un cuerpo humano hace 2000 años. ¿Amén? Pero ya aprendimos en la parte 5 de este estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles que Jesús, Yeshua, en realidad no es Dios, ¿ya? No es Dios en sí, sino que Él tenía el poder jurídico, el poder legal de Dios sobre Él, el nombre de Yud-Hei Bat-Hei estaba sobre Él, pero ahora vamos a hablar de lo que se cree acerca de su preexistencia. Y vamos a empezar por examinar este verso que leímos en Juan 1:1. Recordemos que este evangelio de Juan lo escribió un judío con una mentalidad hebrea. O sea, ¿qué significaban estas palabras exactamente en la mente del apóstol Juan? ¿Será que significan lo mismo para una persona con una mentalidad gentil griega de origen pagano? Pues no, claro que no, no significa lo mismo. ¿Cómo es que interpretaban en la cultura hebrea el concepto de la preexistencia del Mesías en el tiempo de los apóstoles? Esto es muy importante saberlo, ¿ya? ¿Cómo es que interpretaban en la cultura hebrea el concepto de la preexistencia del Mesías en el tiempo de los apóstoles? Bueno, como en el principio existía solo Dios, cuando creó los cielos y la tierra, pero dentro de la mente de Dios había planes que estaban ahí desde la eternidad, pero en un estado sin tiempo, o sea, en el kairos de Dios, ¿ya? Vamos a usar esta palabra griega, en el kairos de Dios. Puesto que a partir de la creación empezó el tiempo cronos, lo que conocemos como cronos, todo lo que estaba en la mente de Dios antes de la creación está fuera de tiempo, ¿sí? Está en el kairos, pero no como algo existente físicamente, como alguien con una mente griega lo entiende ahora, sino como parte de un pensamiento, un consejo, un plan, un proyecto. Este plan maestro es la palabra, ¿sí? Es la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, que el único eterno Dios con su sabiduría infinita ha compuesto desde la eternidad en un estado fuera de tiempo, ¿ya? En el kairos. Y para poder entender esto, claramente vamos a examinar algunos textos de las Escrituras.
Por ejemplo, Apocalipsis 13:8. Dice aquí, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Oiga, pero ¿cuándo es que fue inmolado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque recordemos que cuando Juan vio a Jesús que venía hacia él, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aún el apóstol Pablo, Shaul, dijo, porque nuestra Pascua, que es Cristo el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, eso quiere decir que el Cordero ya fue inmolado hace 2000 años en una fiesta de la Pascua. Oiga, pero en la mente y el pensamiento de Dios, esto ya había sucedido desde el principio del mundo. Nuevamente, Él llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Te das cuenta? Está muy claro este ejemplo, ¿ya? En la mente y el pensamiento de Dios, el Cordero ya había sido inmolado desde el principio del mundo. Aunque en sí, Él apareció físicamente hace 2000 años. Primera de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, verso 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nuevamente, Cristo, el Mesías, que aunque físicamente todavía no existía, pero en la mente y el pensamiento de Dios ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Y Hebreos 4:3 dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, ¿por qué? Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Vamos a seguir examinando otros pasajes de las Escrituras en donde parece indicar que Jesús, Yeshua, preexistió. Reina Valera 1960, Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero esta misma cita bíblica, en la versión de las Américas, lo dice de la siguiente manera. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Te das cuenta? Sus orígenes, o sea, en la mente de Dios ya estaba que un día iba a enviar a su Mesías a la tierra. Amén. Pero esto no nos dice que ya existía físicamente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Interpretando estos versos con una mente como la de los profetas, una mente como la de Jesús, Yeshua, y con una mente como la de los apóstoles, que todos ellos eran hebreos, es la misma interpretación en el pensamiento y la mente de Dios. El origen de Cristo, el origen del Mesías, ha sido desde tiempos antiguos y desde los días de la eternidad, aunque no existiera físicamente todavía. ¿Por qué? Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Apocalipsis 3:14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por Él, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pero Cristo, el Mesías, no es solamente el principio de la creación, sino también las primicias de la resurrección. Primera de Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y el verso 23 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, Cristo, el Mesías, es el proyecto que está detrás de todas las cosas creadas. El Mesías está en el interior del Padre Eterno desde la eternidad, como lo dice Juan 1:18. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está
en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y fíjense qué interesante, porque aquí no está escrito el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, sino que dice que está en el seno del Padre, o sea, en tiempo presente, como el Padre está fuera del tiempo en el Kairos, ¿sí? Su Hijo, que es el proyecto, Cristo, el Mesías, está fuera del tiempo también, pero dentro del Padre, en la eternidad, en el presente continuo, por toda la eternidad, como está escrito también en Juan 3:13. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Oiga, observe que no está escrito aquí tampoco el Hijo del Hombre que estaba en el cielo, sino que está. Él está en el cielo en tiempo presente continuo. Cuando Yeshua estaba en la tierra, estaba al mismo tiempo en el cielo. Su presencia en el cielo es eterna. Por eso está escrito también en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Verso 24, la segunda parte dice, para que vean mi gloria que me has dado, porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y yo sé que es muy difícil el poder deshacernos de nuestra mente gentil griega, de cambiar nuestra manera de pensar. Sé que es muy difícil, sobre todo después de haber sido enseñados a pensar de esta manera, ¿sí? Con tanto adoctrinamiento que hemos recibido a lo largo de los años, pues nuestra mente ya está automatizada a pensar de cierta manera. Este tema acerca de la paternidad de Jesús, de Yeshua, de hecho ya había estado en mi mente, en mi corazón por mucho tiempo, pero no lo lograba descifrar debido a toda la enseñanza y adoctrinamiento que había recibido por tantos años. Y no fue hasta que empecé a sacar de mi mente toda esa enseñanza previa y ese adoctrinamiento para poder llegar a tener la mente de un niño, ¿sí? La mente de un joven. Y entonces sí, empezar a estudiar todo esto con una mente nueva, con una mente como la de los profetas, como la del Señor Jesús, Yeshua, y como la de los apóstoles. Y cuando por fin pude identificar esa interpretación que concuerda con las palabras de los profetas, de que el Mesías tenía que descender directamente de David por línea genealógica, por medio del Padre y no por medio de la Madre, al final quedé totalmente sorprendido, hermano, al compartir esta pregunta que yo me había hecho por muchos años y que no encontraba respuesta, ¿sí? Esta pregunta la compartí con mi hija que tiene 15 años de edad. Y la pregunta que le hice fue, ¿cómo puede ser Jesús, Yeshua, un descendiente de David por medio de Yosef, si éste no tuvo relaciones sexuales con María, con Miriam, su esposa? ¿Cómo puede ser posible que Jesús sea descendiente de David si no hubo una relación sexual? Claro que yo en ese momento pues ya conocía por fin la respuesta, pero le pregunté a ella eso y ella me contestó, pues por medio de una inseminación artificial. Entonces, wow. Entonces yo me pregunté, ¿cómo puede ser posible esto? Yo tengo 3 veces más de la edad que ella tiene, tengo 45 años, y a mí me costó tanto trabajo y tanto tiempo encontrar la respuesta a esta pregunta, y por qué a ella se le hizo tan fácil saberla. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que como ella no ha sido adoctrinada de la manera que yo o que cualquier otro adulto lo ha sido a lo largo de su vida, con tantos conceptos, con tantos dogmas, y como un joven está libre de todo eso, es la razón que ellos pueden pensar más claro y más allá de lo que ha establecido el sistema religioso en nuestras vidas o en nuestras mentes. ¿Ya? Por eso es que al final de los tiempos va a darse una restauración de todas las cosas cuando nos empecemos a deshacer de todo aquello que nos ha sido heredado, enseñado y establecido en nuestras mentes por el sistema religioso, y empecemos a verdaderamente escudriñar las escrituras con una mente como la del Señor Jesús, como la de Yeshua y los apóstoles. Vea lo que dice Jeremías 16:19. Dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, vea lo que van a decir, ciertamente mentira
poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. Oiga, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que va a haber muchas cosas, hermano, que al final de los tiempos se van a descubrir que no son como se nos habían sido enseñadas, sino que son mentiras. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que hemos estado viendo la semana pasada? Acerca de la muerte y resurrección de Cristo. No que pongamos en duda que haya sucedido la resurrección, no. La resurrección sucedió, si no, tú y yo estaríamos aquí perdiendo el tiempo. No, la resurrección sucedió, solamente que no ha sido como se nos ha enseñado. O sea, Jesús no murió ni un viernes por la tarde, ni resucitó un domingo por la mañana. Amén. Ya hemos dado ese estudio, ya hemos descubierto que no es así, que eso es mentira, que eso solamente son 36 horas. Pero Él dijo que iba a estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches, lo cual hace un total de 72 horas. Y aquí no estamos hablando de un pequeño error de 1 o 2 horas de diferencia, no, aquí estamos hablando de un error grande, de la mitad del tiempo. Amén. Entonces al final se va a decir ciertamente mentira poseyeron nuestros padres. ¿Sí? Eso es lo que nuestros padres nos han enseñado, pero es mentira. ¿Sí? Pero vamos a continuar. Amén. Esta profecía está muy clara. ¿Sí? Al final de los tiempos, la verdad se va a conocer, porque todas las mentiras que heredamos de nuestros antepasados y que nos fueron enseñadas como si fueran verdad, pues en realidad no lo eran. Y eso va a suceder solo cuando se empiecen realmente a escudriñar las escrituras, porque no creas que este es el único caso, hermano. ¿Sí? Que se nos ha enseñado como si fuera verdad, pero que es mentira. Hay muchas cosas dentro de las enseñanzas que hemos recibido que no son verdad, que están equivocadas, ¿ya? Pero nuevamente eso va a suceder solo cuando se empiecen realmente a escudriñar las escrituras, porque eso es precisamente lo que ha sucedido en este ministerio, ¿ya? Hemos sido capaces de descubrir algunas de las cosas que se han torcido y que se han malinterpretado dentro del cristianismo, porque hemos escudriñado las escrituras de una manera profunda y no simplemente superficial, como regularmente se hace, y sobre todo lo hemos hecho con una mentalidad como la de Jesús, como la de Yeshua y la de los apóstoles. Aunque esto no ha sido una tarea fácil, sino que ha sido muy difícil, es como ir nadando en contra de la corriente, pero Dios nos ha dado a conocer las pruebas, oiga, las pruebas que existen en su palabra para respaldar lo que enseñamos. Claro que en este camino, pues, vamos a ser acusados de ignorantes. Bueno, a mí cada rato me acusan de ignorante. ¿Ya? Me acusan de hereje, me acusan de que me he torcido de la verdad. A mí no me importa lo que la gente piense de mí. A mí lo que me importa es lo que Dios diga, ¿sí? Yo prefiero que Dios sea el que testifique por mí y no yo mismo de mí. Amén, gloria al nombre del Señor. Y Dios mismo, hermano, ha sido el que ha levantado este ministerio con el propósito de dar a conocer y sacar a luz toda enseñanza cuya interpretación no vaya de acuerdo con las enseñanzas de los profetas, de Jesús, de Yeshua y los apóstoles, y guiar al pueblo de Dios hacia las sendas antiguas, hacia esos caminos de verdad por donde caminaron los profetas, por donde caminó el propio Jesús, Yeshua y los propios apóstoles, y dejar esos caminos de mentiras que nos han sido enseñados por hombres que no conocieron la cultura en la que nuestro Salvador y Mesías nació y vivió, ¿sí? Porque ese es uno de los errores más graves, que no se ha tomado en cuenta eso, la cultura en la que Jesús vivió, en la que Jesús nació y vivió, ¿ya? Entonces, si se desconoce eso, hermano, se va a terminar por torcer sus palabras, sus enseñanzas, amén, y las palabras de cualquier otra persona que haya nacido en esa cultura, como por ejemplo las palabras del apóstol Pablo, amén. Ya hemos leído en la segunda carta del apóstol Pedro 3:16, que dice él mismo que las palabras del apóstol Pablo son difíciles de entender, por lo que hay algunos indoctos e inconstantes que tuercen sus palabras para darles otro significado, ¿sí? Al igual que todas las escrituras, dice él. Pero ahora vamos a regresar al capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles para continuar con nuestro estudio. Hechos 3:16 dice, y por la fe en su nombre, hablando aquí el apóstol Pedro de este hombre que había sido sanado, amén, de este hombre el cual les pidió una limosna, ¿sí? Y ellos le dijeron, míranos, en el nombre de Jesús, levántate. ¿Sí? Este cojo de nacimiento, amén. Bueno, hablando de él, dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros
veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Aquí el apóstol Pedro, que en hebreo se llama Shimon Kefa, está hablando del cojo de nacimiento que había sido sanado por la fe en el nombre de Jesús, de Yeshua, el Mesías. Verso 17 dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. ¿Qué es lo que habían hecho en ignorancia? Bueno, crucificar al Mesías, ¿ya? Por ignorancia habían crucificado a su Mesías, que por tanto tiempo habían esperado, por el cual el pueblo judío en general ha sido culpado de su muerte. Ha sido perseguido, hasta han querido exterminarlos totalmente, y eso ha sido hecho mayormente por el cristianismo. Porque la mayor muerte y persecución que ha sufrido el pueblo judío a lo largo de la historia ha sido por mano del cristianismo, por parte del cristianismo, aunque también en el cristianismo se ha hecho esto, también mayormente por ignorancia, ¿ya? Por ignorancia. Hechos 3:18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y aquí notamos que el apóstol Pedro, que Shimon Kefa, usa una de las palabras que usó también Juan el Bautista, y también la usó el Señor Jesús Yeshua en sus enseñanzas, y es la palabra arrepentíos. ¿Ya? Aquí está, te presento la cita en donde Juan el Bautista menciona esta palabra, arrepentíos. Mateo 3:1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también Señor Jesús, lo dijo él en Mateo 4:17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿qué significa la palabra arrepentíos? Pues así en español es muy sencillo de entenderlo, es renunciar o parar de hacer algo que está mal, es arrepentirte. Pero si lo queremos entender de una manera más profunda, tenemos que buscar qué palabra hebrea, no griega, hebrea, que concuerde con la palabra arrepentidos. Y es la palabra teshuvah, que ya la hemos estudiado, ya la hemos mencionado en otros estudios anteriores, pero que literalmente significa regresar. Pero te preguntarás, ¿regresar a dónde? Bueno, para entender a dónde les decía Juan el Bautista, a dónde les decía el Señor Jesús, Yeshua, y ahora a dónde les decía el apóstol Pablo al pueblo de Israel que tenían que regresar, pues solo hay que examinar en qué es lo que estaba creyendo el pueblo de Israel en ese momento, cómo es que estaban viviendo. Y ahí te vas a dar cuenta que estaban viviendo de la misma manera que está viviendo la mayoría de la iglesia cristiana actualmente, llena de tradiciones, llena de costumbres y obedeciendo a mandamientos de hombres, más que a los mandamientos de Dios. Y entonces terminaban por desechar el mandamiento de Dios por guardar sus tradiciones. Así estaba viviendo el pueblo de Israel en el tiempo del apóstol o de Juan el Bautista, ¿ya? En el tiempo de Jesús, de Yeshua, y en el tiempo del apóstol Pedro. Entonces, cuando ellos decían al pueblo de Israel, arrepentíos, lo que realmente les estaban diciendo era, regresen a la Torah escrita. Oiga, regresen a la Torah escrita, regresen a obedecer lo que está en las escrituras, regresen a obedecer lo que Dios ordenó, vuelvan a las sendas antiguas y dejen de estar obedeciendo a mandamientos, costumbres y tradiciones de hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que esto es algo también que se ignora en el cristianismo, que los fariseos, ellos no solamente tienen la Torah escrita, también tienen lo que ellos nombran la Torah oral. ¿Amén? Esta Torah oral, ellos dicen que cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí por 40 días y 40 noches, cuando el Señor le dio la Torah escrita, no solamente se la dio escrita, sino también se la dio oral. ¿Qué quiere decir esto? Que le explicó cada punto de la Torah oralmente. Oiga, y ellos le dan el mismo valor a la Torah escrita como la Torah oral. Las dos, para ellos, las dos están al mismo nivel, pues, ¿sí? Ahora, dentro del mismo judaísmo existen diferentes denominaciones, al igual que en el cristianismo.
Hay una denominación que se les llama judíos caraítas. Ellos, por ejemplo, ellos rechazan totalmente esa Torah oral, solamente creen en la Torah escrita. Amén. No vamos a entrar mucho en detalle el día de hoy, pero Juan, por ejemplo, esto que les decían, regresen a obedecer la Torah escrita, regresen a obedecer lo que está en las escrituras, ¿ya? Es como, por ejemplo, si en la actualidad Juan el Bautista o Jesús, Yeshua o el apóstol Pedro le dijeran a la iglesia, regresen a obedecer lo que Dios ordenó, lo que está en las escrituras, vuelvan a las sendas antiguas y dejen de estar celebrando la Navidad. Dejen de estar celebrando la fiesta de Año Nuevo. Dejen de estar celebrando la fiesta de Easter, etcétera. Que de hecho todas ellas son costumbres, tradiciones y mandamientos de hombres. Todas ellas son fiestas paganas. Tampoco vamos a entrar en detalle en esta mañana, ¿ya? Pero todas ellas son fiestas paganas. Tú puedes hacer tus propias investigaciones o tú puedes buscar nuestros estudios en Facebook y en YouTube. Ministerio Internacional de Jesucristo volviendo a las sendas antiguas, ahí tenemos enseñanzas en cuanto a esto. Amén. Entonces, el apóstol Pedro les dice, Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y vemos que no solamente les dice arrepentíos, sino también les dice convertíos. O sea, que tiene que haber una transformación total a Dios y a su palabra. Por ejemplo, nosotros que estamos aprendiendo que aún se debe celebrar la Pascua bíblica, por ejemplo, ¿sí? Porque el apóstol Pablo, Shaul, dijo que celebráramos la fiesta y aún el Señor Jesús, Yeshua, dijo que la va a volver a celebrar cuando regrese. Y la celebramos en la fecha establecida por Dios, el 14 de abril. Pero resulta que pues todavía nos acordamos de cómo celebrábamos Easter en el pasado y que el domingo, el día del sol, el que llaman en el cristianismo domingo de resurrección, aunque pues nosotros sabemos que Jesús no resucitó un domingo por la mañana, sino que como él mismo dijo, resucitó 3 días y 3 noches después de que murió. Pero imagínate que sabiendo todas estas verdades, todavía nos involucráramos en los chocolates, en los huevos de Pascua, nos vistiéramos de conejos, que es como muchas iglesias cristianas celebran Easter. Entonces, eso significaría que aún no nos hemos convertido totalmente a Dios, ¿ya? Pero el apóstol Pedro dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, de hecho, esto es exactamente lo que el mismo Señor, lo que el Dios había dicho antes en Segunda de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. De hecho, yo he escuchado a muchas personas que omiten esta última parte. Ellos sí dicen, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo iré desde los cielos. ¿Sí? Se saltan esta parte donde dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Eso es lo más importante, hermano, con una conversión total a Dios. Amén. Entonces, Hechos 3:20 dice, y él envía a Jesucristo, o sea, Jesús el Mesías, Yeshua el Mesías, Yeshua HaMashiach, que os fue anunciado, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, pero esta palabra reciba, hermano, es la palabra griega G1209, que es la palabra de Jomai, que significa retener. Entonces, la correcta traducción sería, a quien es necesario, ¿sí? A quien de cierto es necesario que el cielo retenga. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Y qué significa restaurar? Bueno, significa volver algo que ha sido dañado o ha sido cambiado a su estado original, a como era antes, a como era en un principio. Y si la palabra aquí nos está hablando de una restauración de todas las cosas que va a suceder antes de que Jesús, Yeshua, el Mesías, regrese, o sea, en los últimos tiempos, es porque sin duda todas las cosas han sido dañadas, han sido cambiadas, están fuera de su lugar o están desordenadas. Y esa restauración de todas las cosas se está dando ya.
Tú y yo somos parte de esa restauración de todas las cosas. Por eso es que estamos volviendo a las sendas antiguas. Por eso es que estamos descubriendo todas estas cosas que fueron cambiadas, que fueron torcidas y que fueron mal interpretadas para volverlas a su estado original. Por eso es que estamos aprendiendo cómo es que tenemos que celebrar todas las fiestas ordenadas por Dios en un principio, porque ya hemos descubierto que fueron cambiadas y se nos enseñó que ya no teníamos que seguir celebrándolas más. Por ejemplo, la restauración del día de reposo, que en hebreo se le llama Shabbat, que Dios ordenó en un principio para su pueblo, el cual es en el séptimo día, y aquí existe una gran contradicción, muy grande, porque cualquier persona cristiana conoce y sabe que el día de reposo ordenado por Dios es en el séptimo día. Pero no se guarda el séptimo día, sino que se guarda el primer día de la semana como día de reposo. ¿Pero por qué sucede esto? Porque así hemos sido enseñados, ¿ya? También estamos aprendiendo de la restauración, por ejemplo, de las leyes alimenticias que también Dios ordenó para su pueblo en un principio, pero que se nos ha enseñado que Dios ahora ya nos da permiso de comer cualquier cosa. Cuando las Escrituras declaran que Dios no cambia, que Dios no se equivoca, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y que su palabra permanece para siempre. Y hablando de esa cita donde dice que su palabra permanece para siempre, está en Isaías 48, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Pues en el cristianismo, tanto católico como protestante, todo el mundo dice creer en esto, hermano. ¿Ya? Todo el mundo dice creer que la palabra de Dios permanece para siempre, y aún también creen que Dios no cambia, que Dios no miente, que Dios no se equivoca, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Pero todo esto solamente lo creen en teoría la mayoría de ellos, porque ya al ponerlos en práctica ya no se creen. Y vamos a dar un ejemplo claro para comprobar que esto es así. Nuevamente pregunto, ¿qué día es el que Dios ordenó como día de reposo? El séptimo día, incluso hasta el cuarto mandamiento. Pero ¿será que en el cristianismo aún se guarda el séptimo día como día de reposo? No, ahora se guarda el primer día de la semana. Pero ¿por qué? ¿Será que Dios cambió? No, la Biblia dice Dios no cambia. ¿Será que Dios entonces mintió? No, las Escrituras declaran que Dios no miente. Entonces tal vez será que Dios se equivocó. No, hermano, las Escrituras declaran que Dios no se equivoca. O tal vez entonces será que la palabra de Dios ha dejado de permanecer para siempre. No, acabamos de leer Isaías 48, la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, con este ejemplo podemos ver muy claramente que se cree en la palabra del Señor, pero se cree de una manera teórica solamente, pero no de una manera práctica. Bueno, si la mayoría de las personas en el cristianismo no creen a la palabra de Dios de una manera práctica, entonces, ¿a quién o a qué están creyendo de una manera práctica? Es decir, a alguien más se tiene que estar creyendo en la práctica, más que a Dios. Pero, ¿a quién o a qué se estará creyendo en la práctica más que a Dios? Bueno, pues la verdad es que en el cristianismo, la mayoría de las personas están creyendo en la práctica más a hombres que a Dios mismo. Porque si Dios no fue el que cambió el día de reposo del séptimo día al primer día de la semana, entonces, ¿quién fue? Hermano, si tú te pones a investigar en la historia, hermano, vas a encontrar que fue un hombre en el siglo IV llamado Constantino. Él fue el que estipuló que de ese momento en adelante ya no se iba a guardar el día de reposo ordenado por Dios, o sea, el séptimo día, sino que ahora, de ahora en adelante, se iba a estar guardando el primer día de la semana, domingo, como día de reposo. Porque siendo Constantino de descendencia pagana, al convertirse supuestamente al cristianismo, pero que en realidad no existió una conversión verdadera, pues él trasladó todas sus costumbres, todas sus tradiciones y sus dioses paganos al cristianismo. Entonces, entre ellos, lo que trasladó fue la adoración al dios Sol. Por eso es que domingo en inglés se dice Sunday, que significa día del sol. Oiga. Y aún trasladó al cristianismo muchas otras más celebraciones de origen pagano que se guardan fielmente actualmente entre muchas personas dentro del cristianismo. Como por ejemplo, ¿qué? La Navidad, la celebración de Año Nuevo,
La celebración de Easter, la celebración de Halloween, hermano, la celebración del Día de la Amistad. Todas esas son celebraciones paganas. Y las fiestas, oiga, aquí está lo grave, porque las fiestas y celebraciones que realmente fueron ordenadas por Dios para su pueblo, pues esta mayoría del pueblo cristiano ni siquiera las conocen y pues mucho menos participan de ellas, pero sí son fieles a las fiestas ordenadas por este hombre, ¿sí? Por eso Isaías 1:2 dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Verso 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oiga, ya hablando de falta de conocimiento. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Ya? Pero regresemos a Hechos 3:22. Dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Él lo dijo, Moisés lo dijo en Deuteronomio 18:15, fue lo que dijo, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Oiga, profeta de Dios en medio de ti, de tus hermanos. Aquí está hablando de Jesús, de Yeshua, hermano, ¿sí? De sus hermanos, o sea, tenía que nacer hombre, descendiente de un hombre y de una mujer, hijo de hombre, dijo él. Amén. No estamos predicando nada que no esté fuera de lo que está escrito, hermano. No estamos enseñando nada que esté fuera de lo que está escrito. Aquí está claro. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, de en medio de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces dice, el pueblo sabía que ese era el profeta del cual había hablado Moisés. Juan 7:40 dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. ¿Cuál profeta? Pues el que les había anunciado Moisés. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea de venir el Cristo? Oiga, verso 42. ¿No dice la escritura que del linaje de David? Oiga, del linaje de David, o sea, hijo de David por medio del padre, por medio de José. Dice: y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Oiga, esto es precisamente lo que hemos venido enseñando desde el estudio pasado, que el Cristo, el Mesías, tenía que ser del linaje de David por parte del padre, como funciona en la cultura hebrea, y no por parte de la madre, y además tenía que nacer en la aldea de Belén. Ya leímos esta cita anteriormente, Miqueas 4:2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Amén? Continuamos, Hechos 3:24, dice: todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa le dio Dios a Abraham, que en hebreo es Abraham. Cuando éste obedeció a la voz de Dios, estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Génesis 22:15 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Oiga nada más, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Génesis 22:18 también le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 13:16 dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Ahora, en cuanto a esto, a los diferentes tipos de descendencia que Dios le prometió a Abraham, una gran parte en el cristianismo enseña
de la siguiente manera. Dicen que la descendencia, como el polvo de la tierra, son todas aquellas naciones que descienden de Ismael, ¿ya? Son los ismaelitas, los actuales musulmanes. La descendencia, como la arena del mar, dice que son todos los que descienden de Isaac, que es Israel y las 12 tribus, ¿verdad? Pero que la descendencia de las estrellas del cielo somos todos aquellos que creemos en Jesús, en Yeshua, pero que no somos ni israelitas ni ismaelitas, o sea, los musulmanes, que somos la descendencia espiritual de Abraham. Pero aquellos que dan esta enseñanza no tienen esta interpretación. Oiga, ignoran que existe algo que no está en completo acuerdo con eso que enseñan o con esta interpretación. Porque sí, de alguna manera podríamos interpretar la promesa que le dio Dios a Abraham en Génesis 17 de esta manera. Génesis 17:5 dice, le dijo el Señor, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. O sea, ahí podríamos interpretarlo como sí, está hablando de la descendencia de Ismael y la descendencia de Isaac, ¿verdad? De estas dos descendencias, ahí se cumple esta palabra. Ok, lo podemos aceptar de esta manera. Pero el problema con esta interpretación es cuando leemos la promesa que Dios le dio a Jacob, que llegó a ser Israel, en Génesis 35. Vea lo que dice Génesis 35, dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padam Aram, y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Oiga, vea, esto es muy, muy importante, esto que sigue. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. ¿Qué quiere decir esto? Que Israel no solamente es una nación, no solamente son los judíos, como los conocemos actualmente, sino que dice aquí que Israel sería un conjunto de naciones. O sea, Israel son muchas naciones. Y aquí no está hablando de un conjunto de naciones espirituales, sino de un conjunto de naciones físicas. ¿Quieres saber quiénes son ese conjunto de naciones actualmente que descenderían de Israel y al mismo tiempo serían linaje de Abraham también? De hecho, solo es cuestión de seguirle el rastro a la descendencia de Abraham a lo largo de todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, ya que en todas las escrituras se habla solo acerca de la familia de Abraham. Hermano, si tú examinas, le sigues el rastro desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de la misma familia de Abraham. Prepárate para saber quién eres en realidad, para que conozcas tu verdadera identidad. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero esta palabra linaje, cuando la checamos en el original, en el griego, es la palabra G4690, que es la palabra esperma. O sea, esperma, semilla, semen. Entonces dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente eres esperma de Abraham y heredero según la promesa. O sea, eres del semen de Abraham. Si tú eres de Cristo, ¿sí? Eres del semen de Abraham. Así que, si nosotros somos de Cristo, somos del Mesías en verdad, si Cristo ya nos rescató, si ya le entregamos nuestra vida, entonces, ¿sabes qué? Tú y yo somos del semen de Abraham, somos descendientes directos de Abraham, y no es como se nos ha enseñado de que somos la descendencia espiritual de Abraham. Aquí dice que no, aquí dice que somos del semen de Abraham. Y si esto todavía no te convence mucho, y aún dices, no, yo de ninguna manera soy parte de Israel, sino que yo soy de las naciones, yo soy gentil. Bueno, entonces permíteme compartirte lo siguiente. Vamos a ver cómo es que Dios iba a cumplir la promesa dada a Israel, a Jacob, de que de él iban a descender una nación y un conjunto de naciones. Y para eso nos vamos a transportar a Génesis 48:10, cuando Jacob se reúne nuevamente con su hijo José, el gobernador de Egipto, ¿ya?
Y ya dice, Génesis 48:10 dice, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Fíjense qué interesante. Israel no podía ver, o sea, le fue dada ceguera parcial. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. ¿A quiénes? A los hijos de José. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Continúa el verso 14, dice, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. En la parábola del hijo pródigo, ¿quién fue el que se fue de casa? Pues fue el hijo menor, ¿verdad? Bueno, dice, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Oye, aquí es donde se pone interesante esto, porque esta palabra multiplíquense es la palabra hebrea dagag. La palabra hebrea H1711, la palabra dagag, que significa multiplicar, aumentar. Pero esta viene de la raíz de otra palabra hebrea, que es la palabra dag, H1709, que significa pez. Oiga, pez. O sea, lo que está diciendo aquí Jacob o Israel es que Efraín y Manasés se multipliquen como los peces del mar. Por eso es que más adelante vamos a ver que Jesús, que Yeshua les dijo a sus discípulos, síganme y los haré pescadores de hombres, ¿ya? Para que pescaran a los descendientes de Efraín y Manasés, que llenarían las naciones. Génesis 48:17 dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Verso 19, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. ¿Y quién es el hermano menor? Efraín. ¿Qué significa Efraín? Significa doble fruto, significa fructífero, dice, y su descendencia formará multitud de naciones. Y esta frase, multitud de naciones, esta frase la cita también el apóstol Pablo, lo vamos a ver más adelante, pero primero vamos a examinar el significado de esta palabra multitud en el hebreo, amén, que es la palabra H4393, que es la palabra melo, que la palabra melo significa plenitud. Oiga, aquí es donde se va a poner bien interesante. La palabra melo viene del verbo lamele, que significa llenar, y la palabra naciones es goim. Entonces dice, de Efraín descenderá la plenitud de las naciones. Efraín llenará las naciones. La simiente de Efraín llenará las naciones. Llenará los países, se multiplicará en gran manera. En otras palabras, de Efraín saldrá la plenitud de los gentiles. Oiga, aquí está la frase que menciona el apóstol Pablo. Romanos 11:25 dice, pues no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Oiga, es un misterio. ¿Sí? Es un misterio que iba a ser revelado, hermano, en los últimos tiempos, hermano. Dice, este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, ¿quién? La plenitud de los gentiles, la descendencia de Efraín. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y ahora solo es cuestión, hermano, aquí de seguirle la pista a Efraín a través de las escrituras para saber cómo es que su descendencia llegó a todas las naciones. Pero recuerda que Efraín es el nieto de Israel, ¿ya? De Jacob. Es descendencia de Israel, al igual que va a ser descendencia de Abraham. Entonces, ¿quedó claro quiénes son la plenitud de los gentiles?
Son la descendencia de Efraín que habría de llenar todas las naciones. En todos los países existen descendientes de Efraín, porque fueron llevados al exilio. Amén. Pero ¿cómo es que fueron llevados al exilio? ¿Quién se los llevó? Para eso tenemos que seguir el rastro a las 12 tribus de Israel. Amén. A través de las escrituras. Sabemos que el rey David gobernó sobre esas 12 tribus de Israel y también su hijo Salomón, aunque al final de la vida de Salomón, este se apartó de lo que está escrito en la Torá, adoró a otros dioses y Dios le dijo que por haberse apartado de lo que Dios había ordenado en la Torá, le iba a romper el reino de Israel. Y eso está en Primera de Reyes 11:11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tus siervos. Sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Primera Reyes 11:29 dice: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, oiga, Jeroboam era descendiente de Efraín. Dice, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. ¿Por qué en 12 pedazos? Representando las 12 tribus de Israel. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios. Oiga, Astoret es una referencia a Easter. ¿Ya? A Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Entonces vimos que al principio que eran 12 las tribus de Israel, pero aquí solo habla de 11 tribus, y lo que pasa es que en realidad a Roboam, leímos que le iban a dar una tribu, pero en realidad fueron 2 tribus, fueron Judá y Benjamín, hermano. Pero también cuando hubo esa división del reino, ciertos levitas también se pasaron del lado de Roboam, al igual que una cantidad menor de cada una de las tribus también se pasaron, pero que fueron conocidos, oigan, fueron conocidos como la casa de Judá. Y lo vamos a ver. Así quedó dividido el reino de Israel, de estas 12 tribus. Reino del norte, 10 tribus. Estos fueron conocidos en las escrituras, tú lo vas a encontrar, son conocidos como la casa de Israel, o también son conocidos como la casa de Efraín. ¿Por qué? Porque Roboam, que fue el rey, a él le entregaron esas 10 tribus y fue el que gobernó sobre esas 10 tribus, era descendiente de Efraín. Entonces por eso se le llamó casa de Efraín. Y que también una vez que fueron llevadas al exilio, fueron conocidos como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos establecieron su capital en Samaria, en donde después se establecieron los samaritanos. Amén. Y el reino del sur, con Judá y Benjamín, estos fueron conocidos como la casa de Judá, los que actualmente conocemos como judíos, con su capital en Jerusalén. Y estos nombres, hermano, estos nombres que recibieron estas 2 casas son muy importantes conocerlos para de esa manera poder entender correctamente las profecías que se anuncian en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, porque de otra manera no se van a poder entender correctamente. Ahora, Dios había ordenado a todo Israel subir a Jerusalén 3 veces al año a celebrar las fiestas del Señor, a celebrar la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Pero Jeroboam, oiga, el rey de estas 10 tribus del norte, temiendo que el pueblo, o sea, que las 10 tribus del norte se quisieran quedar en Jerusalén, porque tenían que ir a celebrar estas 3 fiestas a Jerusalén, y pasarse al lado de Roboam, él les hizo 2 becerros de oro, y puso sacerdotes de su propio corazón, y les dijo: no suban más a Jerusalén, sino adoren aquí. He aquí sus dioses, los cuales los hicieron subir de Egipto. Eso se encuentra en Primera de Reyes 12:28. Y así dirigió al pueblo a pecar contra el Señor, y el Señor envió profetas tras profetas por mucho tiempo para tratar de volver de su pecado a la casa de Israel, ¿sí? Pero no se arrepintieron.
ni se volvieron al Señor. Entonces, en el año 722 a.C., el Señor permitió que fueran llevados cautivos a Siria. Esta casa de Israel, este reino del norte. Eso lo puedes leer en Segunda de Reyes 17, del verso 1 al 5. Estas 10 tribus del norte, también llamados casa de Israel o casa de Efraín, ya explicamos que porque Jeroboam era descendiente de Efraín, estas 10 tribus, al estar en cautividad, ellos se mezclaron entre las naciones, se asimilaron a las naciones, perdieron totalmente su identidad, se hicieron gentiles y nunca regresaron a Israel, y fueron conocidos como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando Jesús aparece en escena, hermano, él dice: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿En quién estaba pensando? ¿A quién se estaba refiriendo? A estas 10 tribus, hermano, del norte. A eso se estaba refiriendo el Señor Jesús. Pero esto que sucedió a esas 10 tribus del norte, llamadas casa de Israel o casa de Efraín, era algo que ya el Señor había profetizado que iba a suceder. Amós 9:9. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel, ¿quién es la casa de Israel? Las 10 tribus del norte. Vea lo que dice: sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Y podríamos pensar, hermano, que la casa de Judá, que el reino del sur, viendo lo que le había sucedido a la casa de Israel, pues ellos iban a tener cuidado para que no les pasara lo mismo, pero resulta que no fue así. Y en el año 586 a.C., ellos también fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero este reino del sur, la casa de Judá, solo permanecieron en Babilonia por 70 años y regresaron con Zorobabel y Nehemías a reedificar el templo y la ciudad y habitaron nuevamente en ella. Son los que habitaban en Israel en el tiempo de Jesús, solamente la casa de Judá. Y son los que actualmente nosotros llamamos judíos. Sabemos quiénes son y sabemos en dónde están actualmente, pero ¿en dónde están las 10 tribus del norte? ¿Dónde está la casa de Israel o dónde está la casa de Efraín? ¿Dónde están las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿En dónde están los descendientes de estas tribus actualmente? Y bueno, pues como leímos en la profecía de Amós 9, iban a ser zarandeadas en todas las naciones, ¿ya? Y si tú estudias un poco de historia, te vas a dar cuenta que esas 10 tribus del norte fueron emigrando de nación en nación hasta llegar a todas las naciones de la tierra. Por ejemplo, para nosotros en América, entre los mayas se han hallado muchos símbolos hebreos. Y también, por ejemplo, el apóstol Pablo habla de su deseo de ir a España. ¿Por qué? Porque ahí había descendientes de esas 10 tribus perdidas. ¿Y qué pasó en la historia en 1492? Cristóbal Colón zarpó de España y descubrió América. Oiga, y qué raro que precisamente en ese mismo año se dio un edicto de expulsión de toda España a los hebreos. ¿Ya? Eran hebreos, pero se les conoce como judíos. Es como nosotros, hermano, en el pueblo latino, a todos aquellas personas que son de Asia, a todos les decimos chinos, aunque sean de Corea, aunque sean de Japón, aunque sea de Taiwán, todos les decimos chinos. Haz de cuenta que aquí pasa lo mismo, todos son judíos, aunque sean hebreos, todos son judíos. ¿Amén? Entonces, pero ¿quién crees que venía con Cristóbal Colón en las 3 embarcaciones? Que incluso se cree que el mismo Colón era judío, pero no abiertamente a causa de la persecución que existía en ese entonces, ¿ya? Y actualmente estos descendientes de las 10 tribus del norte, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que en su mayoría ignoran que lo son. ¿Por qué lo ignoran? Porque se nos ha sido enseñado que somos gentiles. Y de hecho estas 10 tribus originales, ya vimos que se hicieron gentiles, perdieron su identidad como israelitas, y sus descendientes actualmente se encuentran, ¿sabes dónde? Se encuentran adorando a la Virgen, se encuentran adorando santos, se encuentran adorando al Dios Sol en domingo, Sunday, Día del Sol, se encuentran celebrando Navidad, se encuentran celebrando Año Nuevo, celebrando Halloween, celebrando el Día de San Valentín, que en realidad es Lupercalia, se encuentran comiendo carnitas, camarones, jaiba, de todo, hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Se encuentran quebrantando todos los mandamientos de Dios, que quebrantaron también sus antepasados, pero por lo cual ellos fueron llevados al exilio. ¿Por qué? Porque así se nos ha enseñado. E ignoran que son hijos de Israel, hijos de Jacob.
Y que cuando alguien de repente empieza a entender todo esto y él quiere empezar a guardar lo que Dios ordenó y que está escrito en la Torá, que está en las Escrituras, se le dice, pero ¿por qué tú quieres guardar esas cosas que son de los judíos? Aquí me equivoqué, puse cosas sosas. Porque dice, ¿por qué quieres guardar esas cosas de los judíos? Pero que yo sepa, Dios en ningún momento le dijo a Moisés, dile a los hijos de Judá, o sea, dile a los judíos que guarden estas cosas, ¿no? El Señor le dijo a Moisés, le dijo, dile a los hijos de Israel, o sea, a las 12 tribus de Israel, que guarden estas cosas por sus generaciones, oiga, por siempre. Y cuando estos descendientes de estas 10 tribus llegaron a América, ellos pensaron que aquí iban a poder ejercer libremente su religión, pero resulta que no fue así, porque poco tiempo después llegó la temida Inquisición, que por ejemplo a mí se me enseñó en la escuela que a los que mataba la Santa Inquisición, eran a los brujos, a los hechiceros, a los herejes, pero nunca se me enseñó que a estos israelitas se les consideraba todo esto porque ellos ejercían una religión diferente, no era como la religión católica, y entonces si no se convertían al catolicismo, los torturaban y mataban a ellos y a sus familias. Y pues muchos de ellos, con tal de salvar a sus familias, no les quedaba otra más que convertirse al catolicismo. Y ya, por ejemplo, a sus hijos pequeños, para no ponerlos en riesgo cuando crecieran, ya ni siquiera les decían que eran de descendencia israelita. Solo, por ejemplo, para no olvidar de dónde descendían, a sus apellidos le agregaban la terminación EZ, en referencia a la palabra hebrea Eretz, que significa tierra de Israel. ¿Y cuáles eran esos apellidos? Bueno, por ejemplo, González, terminación EZ, López, EZ, Hernández, Juárez, Rodríguez, Jiménez, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay muchas otras más terminaciones que agregaron a los apellidos para no olvidar su descendencia. De hecho, hay mucha información, hay sitios serios en el internet acerca de todo esto, e incluso actualmente el gobierno español está dando la ciudadanía española a personas que tengan ciertos apellidos, ya que muchos de la comunidad israelita, llamados sefarditas, de Sefarad, ya se conocen como Sefarad en las escrituras, que habitaron en España antes del edicto de expulsión de 1492, muchos de ellos nunca regresaron a España. Por eso es que se le está dando la ciudadanía ahora, ¿ya? Pero esto es algo que se desconoce totalmente en la mayoría del pueblo cristiano, como lo mencionamos antes. Ahora, hay varias profecías en el Antiguo Testamento que hablan de la restauración de todo Israel. ¿Qué significa esto? Que Dios va a volver a unir a las 12 tribus de Israel. Encontramos en Amós 9, aquí me equivoqué, no es Ezequiel, es Ezequiel 37, Jeremías 16, Isaías 11, etcétera. Y esas profecías las tiene que cumplir, ¿sabes quién? El Hijo de David, el Mesías de Israel, Jesús Yeshua. Ahora entiendes por qué la casa de Judá, por qué los judíos no creen que Jesús sea el Mesías de Israel. Pues no creen que lo sea porque aún no ha sucedido la restauración de Israel, o sea, aún no ha regresado esas ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿ya? Aún no ha sucedido eso. Incluso Jesús dijo a la mujer sirofenicia, le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15:24. Y también antes de que Jesús ascendiera al cielo, sus propios discípulos le preguntaron, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y qué les dijo él? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Ya lo estudiamos esto en Hechos 1, 6 y 7. ¿Por qué? Porque aún no era el tiempo. Porque la semilla de Abraham no había sido aún sembrada entre todas las naciones. La razón principal por la que el pueblo judío, porque la casa de Judá no cree que Jesús sea el Mesías de Israel, es porque no se ha cumplido la profecía de Isaías 11. El Mesías es el encargado de traer la ley de Dios a las naciones, es lo que dice ahí Isaías 11. Y entonces dicen los judíos, dice la casa de Judá, ¿cómo tú me dices que Jesús, que Yeshua, es el Mesías de Israel, si los que se dicen ser sus discípulos no guardan la ley de Moisés? E incluso hay una profecía que dice que Dios provocaría a celo a Judá
con un pueblo que no es pueblo. Eso aparece en Deuteronomio 32:21. Lo que dice, que Dios va a provocar a celo a Judá con un pueblo que no es pueblo. Ahora meditan esto. ¿Será que los que se dicen ser los discípulos o iglesia de Jesús, de Yeshua, podrán algún día mover a celo al pueblo judío? Diciéndole, por ejemplo, mira, tu Mesías me da ahora permiso de comer carne de cerdo, ¿ya? Me da ahora permiso de comer camarones, de comer langostas. Ya los limpió. Ven, te invito a comer de mi sándwich de jamón, o te invito a mi iglesia a adorar al Dios Sol en domingo. Porque recordemos que Sunday es Día del Sol. ¿Sabes qué? Nunca va a suceder eso. Mientras los que se dicen llamar discípulos o iglesia, los gentiles de Jesús, de Yeshua, conozcan que son hijos de Israel y comiencen a obedecer los mandamientos que Dios dio a todos los hijos de Israel y no solamente a la casa de Judá, no solamente a los judíos. Jeremías 16:14, mira lo que dice que va a suceder al final de los tiempos. Dice, no obstante, y aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos, ¿qué? Pescadores. Oiga, nada más. ¿No Jesús llamó pues a sus discípulos pescadores? ¿Los haré pescadores de hombres? Dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Y repito esto nuevamente, no es nada raro, hermano, que Jesús, al llamar a algunos de sus discípulos, les dijo, ven, sígueme y te haré pescador de hombres. Aquí lo dice. Ezequiel 37:21 dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y será un rey a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones. Oiga, ya no va a ser la casa de Israel y la casa de Judá, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Oiga nada más. Isaías 11:12 dice, y levantarán pendón a las naciones, y juntarán los desterrados de Israel, y reunirán los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Ahora, ya conociendo todo esto, de cómo es que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas en la simiente de Abraham, vamos a ver el último verso del capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Hechos 3:26 dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y aquí nuevamente el apóstol Pedro menciona y hace énfasis en la palabra convertirse. ¿Sí? Cuando dice convierta de su maldad, porque ese es el punto principal aquí, porque no solamente es saber todo esto, hermano, sino convertirse. ¿De qué nos serviría saber que Dios nunca cambió el día de reposo, sino que fue un hombre el que lo hizo y nosotros continuar obedeciendo el mandato de ese hombre? ¿De qué nos serviría saber que somos descendencia de Israel, que somos ese conjunto de naciones que iban a descender de Israel, de Jacob, y no obedecer a los mandamientos que Dios ordenó para todo Israel? No solamente para los judíos, como se nos ha enseñado. O sea, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos convertirnos de nuestra maldad. Oiga, necesitamos volver a las sendas antiguas, volver a obedecer los mandamientos que Dios dio para todo su pueblo Israel, pero que se nos ha enseñado que esos ya no aplican para nosotros. ¿Cómo no? Dice que era todos los hijos de Israel. ¿Amén? Aquí va a terminar el tema del día de hoy, hermano. A veces yo sé que esto es muy difícil, hermano, de poder digerir, amén, pero por eso está en video, hermano. Tú lo puedes regresar. Este video, de hecho, también se va a subir a YouTube, amén. Acuérdate, es la parte número 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí va a estar. Ahorita, al terminar esta grabación, voy a empezar a convertirlo y a subirlo a YouTube, amén. Nuevamente, ha sido un privilegio, hermano, el estar con todos ustedes compartiendo estas enseñanzas, y ya les estaré dando más noticias acerca de lo que vamos a estar haciendo en esa radio. Ya este domingo pasado fue la primera vez, no tenemos todavía hora definida, alguien nos dio oportunidad de ocupar parte de la hora que él tiene, amén, y sí, estuvimos ahí este domingo a las 5 de la mañana,
domingo pasado a las 5 de la mañana, compartiendo, hermano, dando un breve testimonio para dar a conocer a la audiencia el por qué enseñamos estas cosas, de un corto testimonio de mi vida, amén, cómo es que Dios me ha dirigido a estar enseñando todo esto, amén. Nuevamente repito, es un privilegio estar con todos ustedes, que el Señor les bendiga en el transcurso de la semana, y voy a seguir trabajando en la parte número 8, no tengo nada hasta esta hora, apenas terminé de hecho este estudio esta mañana, pero en el nombre del Señor, amén, le pido, hermano, a todos aquellos que están siendo bendecidos por estas enseñanzas, hermano, que oren, que me tengan en sus listas de oraciones, hermano. Yo necesito mucho de las oraciones, necesito que el Señor me siga revelando, me siga enseñando, amén, porque pues esto, hermano, no son cosas que se enseñen en un instituto bíblico, no son cosas que se enseñen en una universidad, en un teológico, no, en donde se forman pastores, no. Estas cosas no se enseñan ahí, hermano. Estas cosas el Señor mismo me las ha estado enseñando, me las ha estado revelando, y yo necesito que continúe abriendo los ojos de mi entendimiento, amén, para conocer estas verdades. Pero, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero estar con todos ustedes la próxima semana. Ya no les digo miércoles porque a veces es mucho trabajo, como usted mismo se puede dar cuenta. Estos no son predicaciones. No es que tome un texto, 2 textos, 3 textos y de ahí haga mi sermón. No, estos son estudios profundos de la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, desgraciadamente, ha vivido en mucha ignorancia. Y lo digo por mí. Amén. Lo digo por mí. Y hemos vivido en mucha ignorancia, pero gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y fue un privilegio el estar con cada uno de ustedes en esta mañana. Amén. Bendiciones, y espero estar con ustedes la próxima semana. Y continúen, por favor, orando por su servidor. Bendiciones. Adiós.